La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento del Evangelio de Mateo. Continuamos estudiando desde el capítulo 13 en adelante. Así dice la palabra del Señor. La parábola del sembrador. Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orilla del lago. Pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús le habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se lo comieron. Otros cayeron en terrenos pedregosos, con muy poca tierra, y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha, unos el 100, otro el 70 y otro el 30 por uno. El que tenga oído, que escuche. Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús: ¿por qué les hablas en parábola? Jesús les respondió: a ustedes se le ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso le hablo en parábola, porque miran y no ven, oyen, pero no escuchan ni entienden. En ellos se verifica la profecía de Isaías: por más que oigan, no entenderán, y por más que miren, no verán. Este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados. No quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, y comprender con su corazón. Pero con eso habría conversión y yo lo sanaría. Dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen. Yo se lo digo, muchos profetas y muchas personas santas ansiaron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Escuchen ahora la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tiene lo que cayó a lo largo del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces y no dura más que unas temporadas. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra
inmediatamente se viene abajo. La semilla que cayó entre cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas ahogan estas palabras y al final no producen fruto. La semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Este ciertamente dará fruto y producirá 100, 60 y 30 veces más. Jesús le propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo, sembró mala hierba en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espiga, apareció también la maleza. Entonces los trabajadores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esa maleza? Respondió el patrón: eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que arranquemos la maleza? No, dijo el patrón, pues al quitar la maleza podrían arrancar también el trigo. Déjenlo crecer junto hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero las mala hierba, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Jesús le propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. El grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las plantas de huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Jesús le contó otras parábolas. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. La levadura que toma una mujer y la introduce en 3 medidas de harina, al final toda la masa fermentada. Todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábolas. No les decía nada sin usar parábolas, de manera que se cumplía lo dicho por el profeta: hablaré en parábola, daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Después Jesús despidió a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron y les dijeron: explícanos las parábolas de la mala hierba sembrada en el campo. Jesús les dijo: el que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla es la gente del reino. La maleza es la gente del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo.
La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Vean cómo se recoge la maleza y se quema. Así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obraban el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oído, que entienda. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder. Su alegría es tal que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Un comerciante que busca perla fina, si llega a su mano una perla de gran valor, se va, vende cuanto tiene y la compra. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos, una red que se ha echado al mar y que recoge peces de toda clase. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan, escogen los peces buenos, los echan en canasto y tiran los que no sirven. Así pasará al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos y los arrojarán al horno ardiente. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Preguntó Jesús: ¿han entendido ustedes todas estas cosas? Ellos le respondieron: sí. Entonces Jesús dijo: está bien, cuando un maestro en religión ha sido instruido sobre el reino de los cielos, se parece a un padre de familia que siempre saca de sus armarios cosas nuevas y viejas. Cuando Jesús terminó de decir estas parábolas, se fue de allí. Un día se fue a su pueblo y enseñó a la gente en su sinagoga. Todos quedaban maravillados y se preguntaban: ¿de dónde le viene esa sabiduría? ¿Y de dónde esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María, y sus hermanos son Santiago y José y Simón y Judas, sus hermanas también están todas entre nosotros, ¿no es cierto? ¿De dónde entonces le viene todo esto? Ellos se escandalizaban y no lo reconocían. Entonces Jesús les dijo: si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su patria y en su propia familia. Y como no creían en él, no hizo allí muchos milagros. Por aquel tiempo, la fama de Jesús había llegado hasta el virrey Herodes, y dijo a sus seguidores: este es Juan Bautista.
Juan ha resucitado de entre los muertos y por eso actúa en el poderes milagrosos. En efecto, Herodes había ordenado detener a Juan, lo había hecho encarcelar, encadenar y encerrar en la cárcel a causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo, porque Juan le decía: la ley no te permite tenerla como esposa. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo de la gente que consideraba a Juan como un profeta. En eso llegó el cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías salió a bailar en medio de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle todo lo que le pidiera. La joven, a instigación de su madre, le respondió: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se sintió muy molesto porque se había comprometido bajo juramento en presencia de los invitados. Aceptó entregársela y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, quien a su vez se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan a recoger su cuerpo y lo enterraron y fueron a dar la noticia a Jesús. Al conocer esa noticia, Jesús se alejó discretamente de allí en una barca y fue a un lugar despoblado, pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra de su pueblo. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que se vayan a sus aldeas y se compren algo de comer. Pero Jesús les dijo: no tienen por qué irse, denle ustedes de comer. Ellos respondieron: aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráiganmelo para acá. Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos, y los discípulos lo daban a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastos llenos. Lo que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche
y él seguía allí solo. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de tierra y las olas le pegaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «Es un fantasma», y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió las manos y lo agarró, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, desembarcaron en Genesaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región, así que le trajeron todos los enfermos, le rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto, y todo lo que lo tocaron quedaron totalmente sanos. Unos fariseos y maestros de la ley habían venido de Jerusalén. Se acercaron a Jesús y les dijeron: «¿Por qué tus discípulos no respetan la tradición de los antepasados? No se lavan las manos antes de comer». Jesús contestó: «¿Y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones? Pues Dios ordenó: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre debe ser condenado a muerte. En cambio, según ustedes, es correcto decir a su padre o a su madre: lo que podía esperar de mí ya lo tengo reservado para el templo. En este caso, según ustedes, una persona queda libre de sus deberes para con sus padres y su madre, y es así como ustedes anulan el mandamiento de Dios en nombre de sus tradiciones. Qué bien salvan las apariencias. Con justa razón profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden no sirve de nada. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombre». Luego Jesús mandó acercarse a la gente y le dijo: «Escuchen y entiendan. Lo que entra por la boca no hace impura a la persona, pero sí mancha a la persona lo que sale de su boca.
Poco después, los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado de tu declaración? Jesús respondió: toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. No les hagan caso, son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Entonces Pedro le pidió: explícanos esta sentencia. Jesús le respondió: ¿también ustedes están todavía cerrados? ¿No comprenden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después termina en el basural? En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impura a la persona. Del corazón proceden los malos deseos, asesinato, adulterio, inmoralidad sexual, robo, mentira, chisme. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre. Jesús marchó de allí y se fue en dirección a la tierra de Tiro y Sidón. Una mujer cananea que llegaba de ese territorio empezó a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron: atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros. Jesús contestó: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer se acercó a Jesús y, puesta de rodillas, le decía: Señor, ayúdame. Jesús le dijo: no se deben echar a los perros el pan de los hijos. La mujer contestó: es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento quedó sana su hija. De allí Jesús volvió a la orilla del mar de Galilea y, subiendo al cerro, se sentó en ese lugar. Un gentío muy numeroso se acercó a él trayendo mudos, ciegos, cojos, mancos y personas con muchas otras enfermedades. Los colocaron a los pies de Jesús y él los sanó. La gente quedó maravillada al ver que hablaban los mudos y caminan los cojos, que los lisiados quedaban sanos y los ciegos recuperaban la vista. Todos glorificaban a Dios, al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, pues hace ya 3 días que me siguen y no tienen comida, y no quiero de pedirlo en ayuna, porque temo que se desmayen en el camino. Sus discípulos les respondieron: estamos en un desierto, ¿dónde vamos a encontrar suficiente alimentos para alimentar a esta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Respondieron: 7 y algunos pedacitos. Entonces Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó luego los 7 panes y los pedacitos, dio gracia y lo partió
iban entregándoselo a los discípulos y estos los repartían a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 cestos con los pedazos que sobraron. Lo que habían comido eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Después Jesús despidió a la muchedumbre, subió a la barca y fue al territorio de Magadán. Hermanos, ayer, hoy, siempre, la palabra de Dios nos dice que es vitamina a nuestro cuerpo espiritual, emocional, físico y mental, a todo nuestro ser. Fuerza, valor, es alegría, es riqueza, es sabiduría, es discernimiento, entendimiento, es una fuente histórica y es una base fundamental para tener una relación con Jesucristo y ser suplido de los dones y carismas necesarios por el Espíritu Santo para tener una relación personal con el Padre. Pero sin la fe no podemos agradar a Dios. Y Dios pide que todos tengamos fe en Él, confianza en Él. Si amamos al amor de los amores, Jesucristo, Él vendrá y nos suplirá de todos los necesarios para conocerle a Él. Es importante conocer al amado para poder amarlo con el amor que Él necesita ser amado. Y Jesús ha dicho que su Padre lo envió para que Él diera su vida por la salvación gratuita de todo aquel que decida aceptarlo, recibirlo, seguirle, cargar con su cruz y experimentar los procesos que la nueva vida le va a ir presentando para conocer la misión que el Padre tiene con cada uno de nosotros de una manera directa, personal, individual y exclusiva para cada cual, para cada quien que decida por su propio y libre albedrío aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, aceptar su cruz y seguirle y dejar de ser el hombre viejo para ser un hombre nuevo en Cristo, para tener así la capacidad de agradar al Padre y cumplir con la obra que Él tiene destinada para aquellos que decidan purificarse a través del sufrimiento, situaciones, condiciones que la vida misma de cada uno de nosotros va a presentarnos como una prueba de que si somos de verdad capaces de seguirle a Él, aceptarlo a Él, amarle a Él por sobre todas las cosas, para que pueda ser transformada nuestra vida y así nuestra familia, nuestra área, nuestro lugar de trabajo, nuestro entorno, la ciudad, el país, la nación, la humanidad. Conocer a Jesús, aceptar a Jesús, seguirle a Él, cargar con nuestra cruz y cumplir con el plan y propósito que Dios Padre tiene para cada uno de nosotros sería lo mejor que nos pudiera pasar
porque hemos sido enviados para un plan que aún no conocemos y lo podemos descubrir a través del conocimiento de la palabra, estudiando la lectura, porque ayer, hoy, siempre Dios Padre habla a través de su palabra a cada uno de nosotros y nos recuerda esa relación personal que Él quiere que tengamos con Él, con su Hijo y su Espíritu Santo.